grabar. Vamos a hacer un ejercicio en conjunto para que quede claro. Déjenme hacer una hoja nueva. Ya. Voy a tener el siguiente sistema de motores. De 3 motores. 3. Sí. Sistema de 3 motores. M1, M2 y M3. Actúa de la siguiente manera. Pero ¿cómo es que están esos chicos y esos chicos vuelven a subir en esa moto para ver? Cuando presiono y suelto. No te se le cayó bala en la pierna. Evacuó. Y parece como que dijeron Un ellos. pulsador. Matémosla a ese, tu papá no reconoció a esos chicos que mataron sin mascarilla ni nada. Pues yo no sé cómo se pueden dormir en eso. Cuando presiono y suelto un pulsador, S1, el motor M1 y el M2 se encienden enseguida. ¿Sí? Y el M3 enseguida. Y el M3 a los 5 segundos. Cuando presiono un pulsador S0, el motor M1 y M3 se apagan instantáneamente. Y el M2 a los 5 segundos. Este es mi sistema, ¿no? 3 motores, M1, M2, M3, que actúan de la manera que está indicada. ¿No? Presiono y suelto un S1, el M1 y el M2 se encienden enseguida, y el M3 a los 5 segundos. Cuando presiono un pulsador S0, el motor M1 y M3 se apagan instantáneamente, y el M2 a los 5 segundos. ¿Qué debo hacer? Analicemos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué necesito? Primeramente ya sabemos los 3 motores. Un pulsador normalmente abierto. Vamos a analizar así. A ver. Los 3 motores ya. Los tengo, 1, 2 y 3. Ya. Los pulsadores. ¿Cuáles pulsadores necesito? 2. Abierto, ¿qué más? Un abierto y un cerrado. Ahora en marcha. Ya. Ya, S1 y S2. Contactores. Ya. ¿Qué más necesito? Normales necesito, contactores. Lo que va en el motor, profesor. Ah, los principales. Lo principal. ¿Cuántos necesito? 1, 2,
4. 3. 3, mira. ¿Qué más? Ya. Necesito. Ya a ver, necesitamos una bobina a la desconexión. Porque dice que si presionamos Bobina el la C1 desconexión. del motor M1 y M2 se encienden enseguida. Significa que Me dice una bobina la desconexión, ya. Ahí está la bobina. Analicen bien. Quiero que analicen. Necesitamos una bobina a la conexión también. Y necesitamos una bobina normal. La conexión y una normal. Ya. Ahí está. ¿Qué más? Bueno, la línea de alimentación. Fácil neutro. alimentación trifásica, alimentación Ya. ¿Qué monofásica. más? Ustedes me dicen, yo solamente ubico lo que ustedes me indican. Necesitamos un contactor normalmente abierto para que haga el contacto. ¿Qué? Sí, sí, lo escucho. Necesitamos Y la luz se un hace contactor a la desconexión. ¿Qué parte de la desconexión necesitamos? Normalmente cerrado. A la desconexión. Sí. ¿Ya? Ahí está. Comenzamos a armar. Usted dígame si está completo o hace falta algo. Yo creo que faltan cosas y otras cosas están de más, por eso quiero que verifique. Suelto el pulsador.
Yo creo que está de más el pulsador normalmente cerrado. Ya, me dice que este está de más. El S0 está de más. Porque allí no vamos a necesitar ese. Y Ustedes digan. ¿Qué dice Calixto? sí vamos a necesitar, pues si en el enunciado dice que si se presiona un pulsador S0, el motor M1 y M3 tiene que apagarse. Obvio que necesitamos el S0. ¿Cómo vamos a apagar? Si hay que soltar, o no es así, porque si no, no se lo colocaría. Y él dice, cuando presiona un pulsador S0 significa que sí necesitamos el S0. Ya. Voy a ayudarlo. Voy a ayudarlo. A ver. Voy a sacar primero. Los pulsores sí lo dejo porque es parte del enunciado, ¿no? Voy a hablar la parte que no está visible, que es parte de análisis. Cuando son ejercicios así, o enunciados en este caso, es preferible analizarlos por partes, ¿sí? Como son 3 motores, voy a analizar el funcionamiento independiente de cada uno de los motores. Voy a comenzar con el M1. Solamente tomen en cuenta el funcionamiento del M1. Dice, cuando presiono y suelto un pulsor S1, el motor M1 se enciende enseguida, ¿no? Y cuando presiono un pulsador S0, el motor M1 se apaga instantáneamente, ¿verdad? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Ya. ¿Qué debo hacer para que actúe así? Solamente el M1. Presiono y suelto el S1, se enciende enseguida el M1. Presiono el S0, se apaga enseguida. Ya, para el M1 es normal, es con un contactor normal, porque se enciende y se apaga enseguida. No me habla en ningún momento de tiempo, ¿no? Entonces hago un enclavamiento normal para el primer motor, una bobina y un auxiliar. En este caso Pero ahí es dice N. M1 y M2 se encienden enseguida. A O ver, lo está solamente estoy comparando. analizando el M1. Ah, ya lo está comparando con No. Solamente estoy analizándolo por parte. No tomen en cuenta todavía el M2 ni el M3. ¿Sí? Solamente cómo funciona el M1. Me dice que presione y suelto el S1 y se enciende inmediatamente el M1. Presiono el S0 y se apaga instantáneamente. Solamente estoy analizando el primer caso. Si lo analizan de forma total, se pueden complicar. Entonces, cuando son varios motores y son varios elementos, es preferible hacer el análisis por partes. Entonces, voy a ver si actúa como me indica el enunciado. Aquí es KM1. Y acá KM1. KM1. Estos auxiliares son del KM1. Este es M1. De una vez el nombre a los otros dos. M2 y M3. Yo sé que todos están conectados a sus principales independientes. Voy a conectar de una vez aparte solamente la salida. Ya. Entonces, verifico el funcionamiento del primero, solamente el uno. Presione y suelto, se enciende. Presiono el S0, se apaga. Está actuando como es. Ahora analizo el segundo. Dice, presionando y soltando y suelto un pulsor S1. Voy a tachar aquí para que
Esto ya está, ¿no? Este ya está. Este ya no necesito. Debe decir, le puedo colocar algo encima para que. Esto ya está. Y esto ya está. ¿Ya? Y ahora sí. Presione y suelta un pulsador S1 y el M2 se enciende enseguida. Cuando presiono un pulsador S0, el M2 se apaga a los 5 segundos, ¿no? ¿Qué debo hacer para que actúe así? Actúa presionando el S1, presiono y suelto, se enciende enseguida, y presiono el S0, se apaga a los 5 segundos de haber hecho esto. ¿Qué debo hacer? En el caso del M2, ¿qué necesito? A ver, profe, ¿cómo es que? Vamos con el Dice, M2. cuando presiona y Cuando suelta un pulsador presiono, S1, ya sé, el M1 se enciende. Ya. Dice, y el M2 se enciende enseguida. ya, Entonces el M2 también tiene que encenderse enseguida. ya. Se enciende enseguida. ¿Y cuándo se apaga? Cuando presiono un pulsador S0, el motor M2 se enciende, se apaga a los 5 segundos. Se enciende enseguida, pero se apaga a los 5 segundos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué necesito? Dígame, Ya, ¿qué necesito? debería, debería ponerle un temporizador a la conexión. ¿Por qué a la conexión? Porque si lo tenemos en, La a dos. ver, si apaga o se enciende. Se enciende enseguida A y se ver, apaga a los 5 segundos. Esa es la desconexión. ya, entonces a la A la, desconexión. A la desconexión. exacto. Sí, ya Es vi a la bien desconexión. el enunciado. Yo entendí se enciende a Entonces, los 5 segundos. coloco la bobina y coloco un auxiliar de esa bobina. Entonces, ubico aquí. Y a la salida de la bobina, ubico la bobina de ese motor. Este es, como coloquémosle T y 5. Este. No sé cómo ver esto más que. No me deja el nombre. Ya, y aquí KM2. Entonces, con la misma bobina del primero, me permite hacer el enclavamiento, ¿no? Entonces, no coloco más. Ubico aquí y conecto. ¿Ya? Y voy a conectar los que faltan del motor para el M2. Entonces, KM2. Y ahora verifico el funcionamiento. Ley. Presione y suelto. Se enciende el M2 enseguida. ¿Ya? Pues me está alimentando acá. Entonces. El M2 de encenderse. Ah, no. A ver, ¿qué tengo mal? ¿Qué me dice? Ya, es ¿Qué tengo mal? Ya me di cuenta de la falla. Me equivoqué sin querer, pero ya vi lo que estoy fallando.
¿Qué tengo mal? En el contacto a la desconexión, profe, que normalmente es cerrada. Claro, este está mal. Este es a la conexión. Esa es a la Por eso no funciona. conexión. Claro, es el otro. Es este de acá. Que no era. Ese. Por eso que no se enclavaban. Ya, ahí sí debe actuar. Si presiona y suelto, se enclava, está funcionando, ¿no? Solamente miren el M2. Presiona el S0, comienza a contar Y se apaga. y se apaga el motor. Ya voy con el segundo motor, entonces voy a tachar esa parte. El M2 ya está, ¿no? Esto ya está. Esto ya está. Ahora ustedes quiero que analicen solo el tercer motor. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita para el tercer motor? Dice que el ST tiene que encenderse a los 5 minutos. Sí, 5 segundos se enciende. 5 segundos con el pulsador 1. Sí. La parte. Necesitamos una bobina a la conexión. ¿Ya? ¿Por qué la conexión? Porque tiene que encenderse a los 5 minutos. ¿Ya? Y la conexión él cuenta para activarse. Exacto. Entonces, ese análisis está bien hecho. Para el tercer caso, motor 3, necesito uno a la conexión. Qué coraje, profe, que hablo como loco. Tenía apagado el micrófono, creo, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí está mi esposa, mi hermana y mi hija y hace mucha bulla, entonces por Ah, eso bueno. tengo apagado. Y eso es normal en Calixto. Sí, oye, de verdad, mucha bulla aquí. Así toca ver ese. Entonces, este es M3. Ah, disculpen. T1. Le puedo colocar T porque es diferente, pero bueno. Y lo mismo que hice en el anterior. T1. Una bobina Y una normal, ¿verdad? bobina normal. Sí. Para el tercer motor. KM3. Pero sí procedo a contar aquí KM3. Que me falta más espacio para conectar las líneas. Mm, mm, mm. ¿Ya? Falta el tiempo, ver, profe, para que empiece a Sí, contar. sí, está no lo he conectado. De 5 segundos. Creo que me moví esto de aquí. Se movió.
Ya, ahora voy a cómo actuar, ¿no? Presiono, M1, M2 se enciende enseguida, ¿sí? Y el tercero después de 5 segundos. Apago, M1 y 3 se van a apagar enseguida. Y el M2 tiene que esperar el tiempo debido para que se apague. Entonces, está cumpliendo la función que dice el enunciado. Cuando en los ejercicios que son así, varios motores, como ya estamos viendo más elementos, analícenlo por partes, ¿no? Si se dan cuenta, Ya me di, estoy tachando. de la huella que voy a hablar. Profe, ya me di cuenta de algo porque nosotros a veces porque nosotros queremos seguir, por ejemplo, vamos leyendo y queremos hacerlo de una. Claro, Pero así como usted dice, si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, digamos solamente con ese uno, motor 1, hacemos que cumpla esa función, seguimos leyendo, y ahí se lo ve así como usted va tachando, se ve más, claro, es que así debería ser. un poco menos Ahí complejo. se hace, ahí se hace fácil el ejercicio. Entonces yo lo analizo por parte y luego englobo todo, Profe, ¿no? y ya en Dígame. la práctica, la conexión de los motores, usted la ha puesto con línea distinta. ¿Se lo puede poner así o puede ser uno conectado a otro, como trabajamos normalmente? ¿Hay algún efecto en eso? ¿Cómo línea distinta? No le entiendo qué parte. En el motor M3 ha tomado la línea 1, la ha tomado directo del motor 1 de la línea 1. Normalmente la tomábamos de la línea 1 del motor 2. No, no entiendo qué. En esta parte de aquí me dice, Sí, aquí, sí. a ver, estas son las líneas principales, ¿verdad? De estas líneas yo debo hacer el conexionado para cada uno de los motores, sino que lo hice así porque el espacio no me da, no tenía que moverlo un poco más. Siempre de estas líneas principales debo conectar. No desde de la salida, o sea, el que va a alimentar mi motor, sino de las principales. Yo lo hice así porque no lo hice con más espacio. Debe ser de las líneas principales. Ya, entonces está claro, para dejar el deber, Está algo claro, parecido. profe. Si no Sí, es algo difícil, parecido. Algo si no parecido a lo es que difícil, está. está bien que deje tarea, pero si está difícil, no, pues, profe. No, él. Sí, algo parecido para que practiquen, ¿no? Ya, Uno ok. solo. Ya, entonces, déjenme eliminar. Entonces es tarea ya, profe. Sí, es tarea, Segundo sí. parcial, ya. Segundo Dele, parcial para hasta el día de mañana. Tienen todo ya. el, bueno, el tiempo para hacer. Un pañito y ya. El siguiente, coloquemos aquí. Un sistema de 3 motores, lo mismo, M1, M2 Amén. y M3. Actúan, puedo utilizar los elementos que yo desee, de los que he explicado por si acaso, no necesariamente en el orden que expliqué ahorita, puede ser cualquiera, entonces analice. Antes que se encienden, a los 5 segundos.
Ya, este es el enunciado. Un sistema de 3 motores M1, M2, M3 actúa de la siguiente manera. Cuando presione y suelto un pulsador S1, el motor M1 y M2 se encienden a los 5 segundos. Cuando presiono y suelto un pulsador S2, el motor M3 se encienden enseguida. Cuando presiono un pulsador S0, el M1 y el M2 se apagan enseguida y el M3 a los 10 segundos. El mismo proceso, el mismo análisis por partes para luego hacer el circuito global. Esto aquí como ya es tarea, ¿no? Lo hacen en simulador, lo pasan al PDF. Verifiquen que estén bien marginados, ¿no? Entonces que hay una opción para ampliar la hoja, que quede bien cuadrada, centrada. Lo pasan a PDF y lo suben al enlace de tarea. Ok, profe. Sí, esto para el día de mañana. Tienen todo el día de mañana para que hagan esta actividad, ¿no? Y cualquier pregunta me pueden hacer por internet. ¿Ya? Ok, profe. Ya, entonces, Entendido, profe. vamos a quedar hasta ahí y alguna cosa me escribe. De todo modo, mándelo al grupo, profe. Ya el envío enunciado. ahorita. Ya. Ya, profe, gracias. Que pase buenas noches. Igual, buenas noches con todos. No salga de la casa que están matando ahorita. Así veo que matan bastante gente. Sí. Ahorita acá en mi barrio están que tiran balas que da miedo. Me imagino. Hay que cuidarse. Sí, ya, profe. Pase bien. Ya. Igual. Un buen fin de semana.